Ella era una pastora, una mujer de la Biblia, convencida con cada fibra de su ser de que la Virgen María era una farsa pagana. Así que se paró en una plaza pública, frente a una multitud, y la blasfemó, hasta que un milagro silencioso pulverizó su orgullo y la dejó temblando. Hermanos, ¿qué sucede cuando nuestra certeza se convierte en nuestra ceguera? ¿Qué pasa cuando estamos tan seguros de que luchamos por Dios que no nos damos cuenta de que estamos luchando contra Él? La historia que voy a compartir con ustedes hoy es una de las más extremas, humillantes y hermosas que he recibido. Es la carta de una mujer a quien llamaremos Ximena. Ximena no era una católica tibia. Ella era una pastora adventista del séptimo día, una líder, una maestra, una mujer con un conocimiento profundo de las Escrituras, o al menos de su interpretación de ellas. Ella creía, con una sinceridad feroz, que la Iglesia Católica era la gran apostasía y que la devoción a María era su engaño más peligroso. Su historia es un viaje al corazón del orgullo teológico y un testimonio crudo del poder y la misericordia de Dios. Nos muestra que a veces, cuando gritamos nuestras blasfemias más fuertes, Dios no responde con un trueno de ira, sino con una lágrima silenciosa que tiene el poder de romper el corazón más duro. Ximena comienza su carta con una declaración que establece el campo de batalla de su alma. Me escribe: Padre, debe entender que para mí esto no era una simple diferencia doctrinal, era una guerra. Yo creía que la Iglesia Adventista era el remanente, el último bastión de la verdad bíblica en un mundo cristiano caído. Y en nuestra teología, la Iglesia Católica Romana, con su observancia del domingo, su papado y su sacerdocicio, era la encarnación del sistema de Babilonia del que se habla en el Apocalipsis. Pero mi enfoque, mi obsesión casi, era la figura de María. Yo había leído los escritos de nuestros pioneros, continúa, y había conectado los puntos. Veía la devoción a María, a la Reina del Cielo, y lo conectaba directamente con la adoración pagana que el profeta Jeremías condenó. Veía a la mujer del Apocalipsis 12, vestida de sol, no como María, sino como la iglesia pura de Dios a través de los siglos. Y veía a la mujer del Apocalipsis 17, la gran ramera sentada sobre 7 colinas, y veía a Roma. Para mí, el catolicismo había tomado a la verdadera iglesia mujer de la Biblia y la había reemplazado con una diosa mujer pagana. Cada rosario, cada estatua, cada Ave María era, en mi mente, una daga en el corazón del primer mandamiento. No odiaba a los católicos, lloraba por ellos. Creía que estaban bajo un hechizo y sentía que mi llamado era romperlo. Su celo no se quedaba en la teoría, se manifestaba en su ministerio. Me describe cómo liberó a varios católicos que se unieron a su congregación. Teníamos lo que llamábamos una ceremonia de renuncia, escribe. Hacíamos que los ex-católicos renunciaran verbalmente a cada sacramento, a la autoridad del Papa y sobre todo a cualquier pacto hecho con María. Yo los guiaba en esa oración. Sentía que estaba rompiendo cadenas. Me sentía como una libertadora. Este celo ardiente la llevó al evento que lo cambiaría todo. Su iglesia estaba planeando un gran evento de evangelización en la plaza principal de la ciudad, un evento que coincidiría, por lo que ella consideraba una providencia divina, con la fiesta de la Asunción de la Virgen María, una de las celebraciones católicas más grandes del año en esa ciudad. Cuando me enteré de que la catedral al otro lado de la plaza estaría celebrando una procesión masiva el mismo día de nuestro evento, me escribe, sentí una oleada de fuego santo. No fue una coincidencia. Fue una confrontación orquestada por Dios. Era David contra Goliat. Nuestra pequeña congregación, armada solo con la verdad de la Biblia, contra la maquinaria de la tradición y la idolatría. Le dije a mi esposo y a los ancianos de la iglesia, este es nuestro momento. Dios nos ha dado una plataforma para proclamar la verdad en la misma puerta del enemigo. Y mi sermón para ese día se convirtió en mi obra maestra de apologética antimariana. El día del evento, la atmósfera en la plaza estaba cargada. De un lado, cientos de católicos se reunían para su procesión, con estandartes, flores y una gran estatua de la Virgen María adornada, lista para ser llevada en andas. Del otro lado, el pequeño escenario de Ximena, con su equipo de sonido y su congregación de unas 100 personas cantando himnos. Yo miraba a esa multitud católica, me cuenta, y mi corazón ardía de celo. Veía a gente buena, gente sincera, arrodillándose ante una estatua de madera y yeso, y me decía a mí misma, hoy, por la gracia de Dios, algunos de ellos serán liberados. Cuando llegó mi turno de predicar,
Subí al escenario sintiéndome como el profeta Elías en el monte Carmelo. Estaba a punto de desafiar a los profetas de Baal. Aquí es donde la carta de Ximena se vuelve difícil de leer. Me describe el sermón que dio, una andanada de acusaciones teológicas gritadas con la pasión de una profetisa. Empecé con calma, escribe, pero mi voz se fue llenando de ira santa. Les hablo hoy del mayor engaño jamás perpetrado contra el pueblo de Dios, grité, señalando hacia la catedral. La Biblia nos advierte de un poder que cambiaría los tiempos y la ley, y ese poder ha puesto a una mujer en el lugar de Cristo. Procedí a desmentir cada doctrina mariana. Llamé a la Inmaculada Concepción una blasfemia que negaba la necesidad de Cristo como Salvador para todos. Cité los versículos sobre los hermanos de Jesús para probar que la virginidad perpetua era una mentira diseñada para crear una diosa célibe, como las vírgenes vestales paganas. Y entonces me enfoqué en el evento del día, la Asunción. Muéstrenme ese versículo. Desafié a la multitud, mi voz resonando en la plaza. Muéstrenme dónde dice la Biblia que María fue llevada al cielo. No lo encontrarán. Es una tradición de hombres que anula la palabra de Dios. Están adorando a una creación en lugar de al Creador. Esta no es la humilde María de la Biblia. Esta es la reina del cielo, la Astarté de los babilonios, la Diana de los efesios, un demonio antiguo con un velo cristiano. Y entonces, en el clímax de mi sermón, miré directamente a la estatua adornada que estaban a punto de levantar, y grité con todas mis fuerzas: Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de la Biblia, si tú eres el único Dios verdadero, y si tu palabra es la única verdad, te suplico que muestres tu poder hoy. Muestra a este pueblo que su ídolo de madera es solo eso, madera. Humilla a esta reina falsa y glorifica a tu Hijo, Jesucristo. Fue en ese momento de silencio tenso, después de su desafío, que ocurrió lo imposible, el milagro. Todos los ojos estaban en mí, escribe. El aire estaba quieto, y entonces sucedió. No hubo un rayo del cielo, no hubo un terremoto, hubo algo mucho más silencioso y 1000 veces más aterrador. Desde la estatua de madera, desde sus ojos pintados, una lágrima y luego otra comenzaron a brotar y a rodar por sus mejillas. No era una mancha de humedad, eran lágrimas reales, espesas, que brillaban bajo el sol de la tarde. Mi primera reacción fue la rabia, me confiesa. Un truco, grité en el micrófono. Es un truco católico, tienen alguna tubería o algún mecanismo dentro. Pero mientras lo decía, mi propia congregación, que estaba más cerca, comenzó a jadear. El silencio se apoderó de toda la plaza. La gente de la procesión católica se dio cuenta. Cayeron de rodillas, algunos llorando, otros simplemente mirando con asombro. Pero yo no podía aceptarlo. Estaba atrapada en mi propia retórica. Era la profetisa de la verdad, y mi verdad se estaba desmoronando frente a mí. Pero lo que pasó después fue lo que me rompió, continúa. Las lágrimas no eran de tristeza, no como las imaginamos. Eran, no sé cómo describirlo. Emanaban una tristeza, sí, pero también un amor, una compasión tan profunda, tan abrumadora, que llenó la plaza. No era una condena, era el dolor de una madre. Y sentí, no con mis oídos, sino en mi alma, que esas lágrimas no eran por ella, eran por mí, por mi ceguera, por mi odio. La Madre del Cielo no estaba llorando porque yo la hubiera insultado. Estaba llorando porque yo, su hija, estaba tan perdida. En ese momento mi ira se evaporó, reemplazada por un terror helado y una vergüenza tan profunda que sentí que la tierra se iba a abrir y tragarme. El Dios al que yo había desafiado me había respondido, pero no con poder para humillar a un ídolo, sino con las lágrimas de su madre para pulverizar mi orgullo. El evento se sumió en un caos de reverencia. Ximena me cuenta que dejó caer el micrófono, que resonó con un ruido sordo en el escenario y huyó. Corrió sin rumbo por las calles con el sonido de los murmullos y las oraciones de la plaza persiguiéndola. La guerra que siguió no fue en una plaza pública, sino en el silencio de su propia casa y de su propia alma. Llegué a casa temblando, me escribe. Mi esposo, que también había estado en el escenario, estaba pálido, en shock. No hablamos. ¿Qué podíamos decir? Pasé esa noche y muchas noches después en una agonía que no puedo describir. Mi mente, tan entrenada en la apologética adventista, trabajaba frenéticamente para encontrar una explicación. Era un truco bien planeado, me decía una parte de mi cerebro. Sabían que íbamos a estar allí, plantaron algo en la estatua. Pero la otra parte de mi cerebro, la que había sido testigo de la santidad de ese momento,
Sabía que eso era una mentira desesperada. Luego mi mente intentó otra táctica. Fue un milagro, sí, pero un milagro demoníaco, un signo y una maravilla mentirosos para engañar a los elegidos. Me aferré a esa idea por días. Era mi única vía de escape. Leía Apocalipsis 13 sobre la bestia que hace grandes señales, pero no encajaba. La sensación en la plaza no había sido de engaño o de maldad, había sido de una tristeza y un amor santos. El diablo no llora por el orgullo de un pecador, lo celebra. Su iglesia, su refugio, se convirtió en su tribunal. Cuando finalmente tuve el valor de hablar con los ancianos de mi iglesia, cuenta, su reacción fue la que yo misma habría tenido una semana antes: miedo. No vieron a una mujer que había sido testigo de un milagro, vieron a una pastora que había sido expuesta a una poderosa influencia demoníaca. Me pusieron en licencia sabática, me asignaron a 2 guerreros de la oración para que me ministraran. No estaban allí para escuchar, estaban allí para exorcizar. Me hacían preguntas como: ¿qué puertas abriste, Ximena? ¿Hubo algún pecado oculto que permitió que este engaño te afectara? Me trataban como una paciente espiritual contaminada. La ironía era insoportable. Yo, que había juzgado a los católicos con tanta dureza, ahora estaba siendo juzgada con la misma falta de compasión por mi propia gente. Estaba completamente sola. El conflicto con su esposo fue la herida más profunda. Él estaba aterrorizado, me confiesa. Tenía miedo por mi salvación, por nuestra reputación, por nuestro ministerio. Una noche me encontró en la sala, leyendo un libro sobre las apariciones marianas que había comprado en secreto. Se sentó frente a mí, con la Biblia en la mano. Ximena, me dijo, su voz quebrada, tienes que detener esto. Esta es la gran prueba de nuestra fe. El diablo te está tentando con misterios y emociones. Tienes que volver a la simple palabra de Dios, a lo que sabemos que es verdad. Y yo lo miré y le dije: ¿y qué si la simple palabra de Dios es más grande y más misteriosa de lo que jamás nos hemos atrevido a imaginar? Él no tenía respuesta, y en ese silencio vi el abismo que se estaba abriendo entre nosotros. Acorralada por el juicio de su iglesia y la incomprensión de su esposo, hizo lo único que le quedaba. Regresó al lugar del milagro. Fui a la catedral un martes por la tarde, escribe. Entré con el corazón en la garganta, y me senté en el último banco. Allí en el silencio miré la misma estatua que había estado en la procesión. Estaba de vuelta en su nicho, simple, de madera, sin lágrimas, y por primera vez no la vi como un ídolo. La vi como un recordatorio de una madre real, viva en el cielo. Y por primera vez en mi vida no recé contra ella. Le hablé, en silencio. No te entiendo, le dije. No sé quién eres, pero si las lágrimas que vi eran tuyas, y si eran por mí, entonces, por favor, ayúdame, muéstrame a tu hijo. Padre, no hubo una respuesta audible, pero en el silencio de esa iglesia, por primera vez en meses, sentí paz. No la paz de tener todas las respuestas, sino la paz de por fin haberme rendido. La carta de Ximena continúa, describiendo su largo y difícil camino. Cómo esa oración silenciosa la llevó al programa de Rica, cómo estudió la fe que una vez había despreciado, y cómo, con el tiempo, su esposo, al ver la paz y la humildad que habían reemplazado su ira y su orgullo, comenzó a hacer sus propias preguntas. Su historia es un recordatorio de que la verdad no es un sistema de doctrinas que poseemos y defendemos. La verdad es una persona que nos encuentra, y a veces nos encuentra de la manera más humillante, a través de las lágrimas de su madre, para romper nuestro orgullo y abrir nuestros corazones a un amor más grande de lo que jamás imaginamos. Nuestra madre no es un obstáculo para llegar a Jesús. Ella es el camino más rápido. Si esta historia te ha conmovido, te invito a rezar el rosario esta semana, no como una repetición vacía, sino como una conversación con la madre que llora por todos sus hijos perdidos.